Donaciano Fierro Sepúlveda llevaba 41 años viviendo en el mismo rancho. Bienvenida al Y en rancho. ese tiempo había aprendido Muchas una gracias, sola don cosa con Luciano. suficiente profundidad como para considerarla conocimiento verdadero en lugar de opinión acumulada. Que subestimar mata. No como metáfora. Como hecho técnico observable en condiciones de campo, repetido con suficiente consistencia durante suficientes años como para que ninguna interpretación alternativa resultara honestamente sostenible. Lo había aprendido la primera vez a los 19 años, cuando subestimó a un toro que su padre le dijo que no subestimara. Con la claridad absoluta que produce la fractura de dos costillas en un muchacho que todavía cree que la experiencia de los viejos es simplemente el miedo disfrazado de consejo. La fractura le enseñó algo que ninguna instrucción verbal habría podido enseñarle con la misma permanencia. Que la diferencia entre lo que algo parece y lo que algo es resulta ser exactamente el espacio donde los errores fatales viven. Lo había aprendido la segunda vez a los 34. Cuando subestimó una tormenta que todos los indicadores del cielo le estaban describiendo con una precisión que él prefirió no leer completamente porque leerla completamente habría requerido actuar. Y actuar requería tiempo que no quería gastar en algo que todavía podía ser menos serio de lo que parecía. Perdió 200 cabezas de ganado en una inundación que habría podido evitar si hubiera movido el hato 2 días antes en lugar de esperar a estar completamente seguro de que la certeza valía el esfuerzo. Lo había aprendido la tercera vez, y esa fue la definitiva en el sentido de que después de ella no volvió a necesitar aprenderla de ninguna manera adicional. En el invierno del año en que cumplió 47, cuando algo que vivía en el monte al norte de su rancho comenzó a probar sistemáticamente cada defensa que él tenía disponible. Y lo hizo de una manera que durante las primeras 2 semanas él interpretó como ataques aislados de un predador ordinario y que resultó ser algo que ninguna categoría ordinaria de predador contenía. Esa tercera vez no produjo ninguna fractura ni ninguna pérdida de ganado medible en términos económicos concretos. Produjo algo más difícil de cuantificar pero más permanente en sus efectos. La comprensión de que el mundo contenía cosas frente a las cuales la única postura honesta era la de alguien que no subestima nada hasta tener información suficiente para justificar cualquier evaluación que haga. Donaciano Fierro Sepúlveda tenía 60 años cuando me contó todo esto, sentado en el corredor de su rancho en el municipio de Moctezuma, en el noreste de Sonora. Con una taza de café que se enfrió antes de que ninguno de los dos lo notáramos porque la conversación tenía esa calidad de las conversaciones que hacen que las cosas materiales a su alrededor dejen de reclamar atención. Yo tenía 28 años y había llegado a su rancho por razones que no tenían nada que ver con lo que terminé escuchando esa tarde. Y salí con material que no sabía completamente cómo usar pero que sabía que era importante de una manera que el tiempo posterior fue confirmando con la misma paciencia con que Donaciano describía todas las cosas que él consideraba importantes. Para entender lo que pasó en ese rancho en el invierno del año en que Donaciano cumplió 47. Hay que entender primero qué tipo de hombre era en ese momento y qué tipo de conocimiento había acumulado durante las décadas anteriores que lo llevaron a ese punto. El rancho de los Fierro Sepúlveda llevaba 3 generaciones en la familia. Lo que en el noreste de Sonora significaba una historia de tierra que atravesaba revoluciones y sequías y boom económicos y crisis de precios del ganado con esa consistencia de las cosas que han aprendido a sobrevivir exactamente porque no dependen de ninguna condición favorable para continuar existiendo. Donaciano había heredado el rancho a los 27, cuando su padre murió de un infarto que el médico del pueblo atribuyó al trabajo excesivo y que Donaciano atribuyó simplemente a los años. Porque su padre era el tipo de hombre que usaba el cuerpo hasta donde el cuerpo daba y después un poco más. Y ese tipo de uso eventualmente produce el resultado que produce sin que ninguna otra explicación sea necesaria. Heredó 240 hectáreas de agostadero en distintas condiciones de productividad, un hato de 180 cabezas de ganado bovino de calidad variable. 4 empleados que conocían el rancho mejor que él en ese momento aunque ninguno de ellos lo habría dicho en voz alta. Y un conocimiento del territorio que en los 20 años siguientes fue completando de una manera que no tenía atajos porque el conocimiento de un territorio específico es exactamente el tipo de conocimiento que solo el tiempo y la atención sostenida producen. A los 47, cuando comenzó el invierno que cambió su comprensión del mundo. Donaciano Fierro Sepúlveda conocía su rancho de la manera en que solo se puede conocer algo que uno ha habitado con atención durante 20 años. No el conocimiento del mapa sino el conocimiento del territorio real. Que incluye todos los detalles que ningún mapa captura y que son exactamente los detalles que importan cuando algo sale diferente de lo esperado.
Sabía cuáles potreros daban mejor pasto en qué épocas del año y por qué. Sabía cuáles partes del arroyo que corría al norte del rancho llevaban agua permanente y cuáles dependían de las lluvias. Sabía cuáles árboles en el monte norte producían sombra en las horas donde el ganado más la buscaba y cuáles eran decorativos desde el punto de vista del manejo del hato. Y sabía, porque 20 años de observación de cualquier territorio producen inevitablemente esta clase de conocimiento en quien presta atención. Qué cosas en ese monte eran ordinarias y qué cosas no lo eran. Eso último fue lo que marcó la diferencia cuando el invierno del año en que cumplió 47 comenzó de la manera en que comenzó. La primera señal llegó en la tercera semana de noviembre. Que en el norte de Sonora es cuando el frío ya tiene esa consistencia de permanencia que dice que va a quedarse por varios meses y que el trabajo del rancho adquiere esa rutina de invierno que es diferente de la rutina de verano en ritmo y en tipo de atención que requiere. 3 becerros muertos en el potrero norte, el más cercano al monte. Con heridas en el cuello que ninguno de sus 4 empleados supo identificar con certeza y que el veterinario al que llamó 2 días después tampoco pudo atribuir con confianza a ningún predador conocido de la región. La descripción del veterinario. Un hombre de apellido Ávila que llevaba 15 años trabajando en la región y que don Asiano respetaba precisamente porque nunca especulaba más allá de lo que su evidencia directa justificaba. Fue esta, las heridas eran consistentes en su morfología general con un ataque felino. Pero el patrón específico de las marcas no correspondía al patrón que los ataques de puma producían en el ganado de la región, con el cual el doctor Ávila tenía experiencia directa suficiente como para que esa discrepancia fuera significativa. Lo que el patrón sí decía, según Ávila, era que la fuerza aplicada había sido muy precisa en su distribución, concentrada exactamente donde debía estar para producir el resultado que produjo. Con una ausencia de marcas adicionales que sugerían que quien lo hizo no había necesitado intentos previos ni ajustes en el momento del ataque. Don Asiano anotó eso en la libreta donde llevaba registro de los eventos del rancho. Un solo intento. Sin marcas adicionales. Fuerza precisamente distribuida. Eso no era el patrón de un predador que caza por hambre y que cuando encuentra resistencia o dificultad ajusta el ataque en tiempo real. Eso era el patrón de algo que sabía exactamente qué iba a hacer antes de hacerlo. Esa noche, leyendo sus notas del día antes de dormir, don Asiano reconoció en esa descripción algo que le era familiar de otro contexto. Era el patrón que él mismo producía cuando trabajaba con ganado que conocía bien. Cuando el manejo de un animal específico era tan familiar que los movimientos correctos eran completamente automáticos sin ningún proceso de ajuste visible. La eficiencia de quien ha hecho lo mismo suficientes veces. No un novato. Algo con experiencia. La respuesta de don Asiano a los 3 becerros muertos fue la respuesta ordinaria de cualquier ganadero experimentado frente a un predador que ha encontrado una fuente de alimento fácil. Movió el ganado del potrero norte hacia potreros más alejados del monte, instaló luces de sensor de movimiento en el perímetro más cercano a la línea de árboles. Y contrató a un hombre del pueblo que tenía reputación sólida como cazador de predadores para que hiciera rondas nocturnas durante 2 semanas. El cazador, un hombre de apellido Montaño que don Asiano conocía desde hacía años y en cuya competencia técnica confiaba basándose en resultados directos observados, no en reputación indirecta. Hizo sus rondas durante 14 noches con la profesionalidad que lo caracterizaba, sin quejarse de las horas. Sin reducir las distancias de las rondas cuando el frío de diciembre hizo que la tentación de acortarlas fuera razonable. Documentando cada noche lo que observaba o no observaba con la precisión de alguien que entiende que la ausencia de evidencia también es información. En 14 noches de rondas, Montaño no encontró nada que justificara ninguna acción específica. En la 15ª noche, mientras Montaño dormía en el cuarto que le habían asignado en el rancho entre una ronda y la siguiente, otros 2 becerros aparecieron muertos en el potrero al que don Asiano había movido el ganado después del primer ataque. No en el potrero norte original. En el potrero diferente, al que el ganado había sido movido específicamente para alejarlo del área de los ataques anteriores. Don Asiano encontró los cuerpos en su ronda de las 6 de la mañana y los revisó antes de despertar a Montaño, porque necesitaba esos primeros minutos de observación solo. Sin la conversación que inevitablemente seguiría y que aunque útil modificaría su percepción directa de lo que estaba viendo de maneras que prefería diferir hasta haber completado la observación inicial. Lo que encontró confirmaba el patrón del primer ataque en todo, heridas precisas,
Fuerza exactamente distribuida, sin marcas adicionales que sugirieran ningún ajuste durante el proceso. Pero había algo nuevo esta vez. No en los cuerpos. En el terreno alrededor de los cuerpos. El suelo del potrero en ese punto estaba suficientemente húmedo por el rocío de la noche como para retener impresiones. Y lo que las impresiones mostraban era que algo había llegado al área del ataque desde una dirección específica y había salido por otra diferente, que era lo esperable. Pero que en el área inmediata alrededor de los cuerpos no había el tipo de perturbación que cualquier actividad de caza produce. No había marcas de lucha. No había evidencia de que los becerros hubieran tenido oportunidad de moverse en respuesta a ningún estímulo de amenaza antes de morir. Eso significaba que los becerros no habían sabido que había nada en su área hasta que ya era demasiado tarde para que eso importara. Lo que significaba, a su vez, que lo que sea que los había matado sabía moverse en el espacio de animales domésticos sin activar la alarma de detección depredador que el ganado usa para sobrevivir. Don Asiano fue a despertar a Montaño. Montaño miró los cuerpos durante varios minutos en silencio. Con esa concentración de quien revisa información que ya sospechaba y que la evidencia está confirmando de una manera que no le produce sorpresa sino algo más cercano a una confirmación incómoda. Después le dijo a Don Asiano algo que Don Asiano me repitió esa tarde con la exactitud de quien ha repasado esas palabras suficientes veces como para saber que eran importantes. Esta cosa no es lo que yo sé cazar, dijo Montaño. Y no me refiero a que sea demasiado peligrosa para mí. Me refiero a que es de un tipo que mi experiencia no cubre. Don Asiano le preguntó qué quería decir. Montaño tardó en responder. Con la vacilación de alguien que tiene información que quiere transmitir con precisión pero que sabe que las palabras disponibles no van a ser completamente adecuadas para lo que quiere describir. 2 noches atrás, dijo finalmente, vi algo en el monte norte cuando hacía la ronda del lado este. No lo vi completo. Nunca lo vi completo. Pero lo que vi era suficiente para saber que no corresponde a ningún animal de esta región que yo haya rastreado en los últimos 20 años. ¿Qué viste?, preguntó Don Asiano. Lo que te diré es lo que vi, dijo Montaño. No lo que interpreto. Vi una silueta en el monte, al borde de la línea de árboles, que en su altura y en sus proporciones no correspondía a ningún felino ni ningún cánido que yo conociera. Que se movía en postura que alternaba entre 4 extremidades y 2. Y que cuando me detectó, que fue antes de que yo lo detectara a mí, se quedó quieto de una manera que los animales que saben que los estás mirando no se quedan quietos. ¿Cómo se quedan quietos los animales que saben que los estás mirando?, pregunté yo cuando Don Asiano me repitió esto. Cuando un animal sabe que lo estás mirando, produce la quietud como esfuerzo, dijo Don Asiano, respondiendo como si la pregunta hubiera sido para él. Suprime el movimiento que el instinto quiere hacer. Esa supresión es visible si uno sabe leerla. Lo que Montaño vio en el monte norte era una quietud que no era supresión. Era simplemente quietud. Como la diferencia entre alguien que se fuerza a estar callado y alguien que genuinamente no tiene nada que decir en ese momento. Montaño le dijo a Don Asiano esa mañana que se quedaba 2 noches más si Don Asiano lo quería. Pero que su opinión honesta era que su presencia en el rancho no iba a cambiar nada de lo que estaba ocurriendo. Don Asiano le pagó lo que le debía y lo dejó ir. No porque no confiara en Montaño, sino porque Montaño había dicho exactamente lo que Don Asiano necesitaba escuchar de alguien con la experiencia de Montaño para poder avanzar al siguiente nivel de comprensión del problema. Que lo que estaba en su monte norte no era algo que las respuestas disponibles para predadores ordinarios iban a resolver. El segundo error de Don Asiano, según su propia evaluación de la secuencia de eventos de ese invierno, había sido no darle a la información de Montaño el peso que merecía inmediatamente. No que la hubiera ignorado. La había registrado, la había anotado, la había incorporado a su comprensión del problema. Pero había seguido operando bajo el supuesto de que con suficiente ajuste de sus métodos ordinarios iba a poder llegar a una solución dentro de los marcos que conocía. Y ese supuesto era exactamente el tipo de subestimación que él mismo identificaba como el error central de toda la historia. ¿Por qué siguió con esa suposición si ya sabía que lo que Montaño describió no encajaba en ninguna categoría ordinaria?, pregunté. Porque el costo de abandonar esa suposición era más alto que el costo de mantenerla temporalmente, dijo Don Asiano. Si aceptaba completamente lo que Montaño describía, tenía que enfrentar la posibilidad de que lo que estaba atacando mi ganado era algo para lo que yo no tenía respuestas disponibles.
Y enfrentar esa posibilidad requería reorganizar completamente mi comprensión de la situación, lo cual requería tiempo y energía que el rancho estaba demandando para otras cosas. Hizo una pausa. El autoengaño nunca es completo, continuó. Siempre hay una parte que sabe lo que la otra parte prefiere no saber todavía. Lo que hace esa parte que prefiere no saber es diferir, no negar. Y diferir tiene un costo que al principio parece manejable y que eventualmente se cobra de la manera más inoportuna posible. El costo llegó en la forma de las huellas. Las huellas aparecieron en el barro junto al arroyo que corría al borde del potrero norte. En una mañana de diciembre, después de que las lluvias tardías de esa temporada dejaran el suelo con la consistencia exacta para retener impresiones detalladas. Don Asiano las encontró durante una ronda de la mañana, solo, como hacía todas las rondas desde que Montaño se fue. Y se quedó mirándolas durante el tiempo que necesitó para estar completamente seguro de lo que veía antes de sacar ninguna conclusión. Lo que veía era esto. Huellas que en su morfología general tenían similitudes reconocibles con las huellas de un canino grande. Lo suficientes como para que ese fuera el primer marco de referencia que su mente intentara aplicar. Pero que en sus dimensiones específicas y en ciertos detalles que solo eran visibles con la atención directa que él les estaba dando se separaban de ese marco de maneras que no eran marginales. El tamaño era lo primero, 28 centímetros de largo. Que era considerablemente mayor que cualquier huella de lobo o de perro grande que él hubiera encontrado en ese territorio durante 20 años de recorrerlo con la atención de alguien que lleva registro de lo que encuentra. El patrón de presión era lo segundo. La distribución del peso en diferentes impresiones de la misma pista no era uniforme de la manera que lo es en un animal que se mueve consistentemente en cuadrúpedo, sino que variaba de una huella a la siguiente de una manera que sugería cambios en el centro de gravedad que son inconsistentes con la locomoción cuadrúpeda ordinaria. Y la separación entre huellas era lo tercero, la distancia entre impresiones consecutivas implicaba una zancada que, para el tamaño del animal que las huellas sugerían, era demasiado larga para corresponder al movimiento de caminar o incluso al movimiento de trotar moderado. Implicaba algo entre un trote rápido y una carrera, pero sin los patrones de presión que esos modos de movimiento producen. Don Asiano fotografió las huellas, las midió, las dibujó en la libreta con la mayor precisión posible, y anotó debajo del dibujo, no corresponde a ningún animal conocido del territorio. Patrón de presión sugiere alternancia postura bípeda y cuadrúpeda. Dimensiones exceden cualquier referencia conocida. Después fue a desayunar. No porque no estuviera afectado por lo que había encontrado, sino porque había aprendido, en 41 años de vivir en ese rancho con los problemas que cualquier rancho produce, que las decisiones importantes tomadas con el estómago vacío son consistentemente peores que las mismas decisiones tomadas después de haber comido. Desayunó con la misma concentración silenciosa de siempre. Y durante el desayuno tomó una decisión que en retrospectiva identificaba como el punto donde dejó de cometer el segundo error y comenzó a responder correctamente a la situación real en lugar de a la versión de la situación que prefería que existiera. Decidió ir al Monte Norte, fue al Monte Norte esa misma mañana, solo, sin informar a ninguno de sus empleados sobre lo que iba a hacer. Llevando el machete al cinto como siempre y la libreta en el bolsillo del chaleco. Lo que buscaba no era al animal. No en ese momento. Lo que buscaba era información sobre cómo el animal usaba el Monte Norte, porque esa información era lo que le faltaba para completar la imagen de lo que estaba enfrentando. Caminó durante 3 horas, siguiendo el rastro de las huellas hasta donde el terreno lo permitía, examinando la vegetación en busca de señales de uso recurrente. Buscando cualquier evidencia de que lo que había dejado esas huellas tenía patrones que él pudiera empezar a comprender. Lo que encontró no era lo que esperaba encontrar. No encontró evidencia de guarida. No encontró evidencia de un territorio delimitado de la manera en que los predadores grandes establecen y marcan territorio. No encontró evidencia de ningún patrón de movimiento que siguiera la lógica de un animal que se mueve entre fuentes de alimento en rutas de menor esfuerzo. Lo que encontró eran puntos de observación. 3 de ellos, en distintas elevaciones del Monte Norte, desde los cuales el rancho y sus potreros eran completamente visibles. Cada uno de ellos mostraba evidencia de uso repetido, vegetación machacada de una manera consistente con algo que había estado ahí quieto durante periodos prolongados. Impresiones en el suelo que correspondían a algo de un peso considerable sentado o de pie en el mismo punto en múltiples ocasiones, y en uno de los 3.
Marcas en el tronco de un árbol a una altura de aproximadamente 2 metros que podían ser marcas de garras o podían ser marcas de manos. Y que en cualquiera de los dos casos decían que quien estaba en ese punto usaba ese árbol como referencia o apoyo de una manera que requería poder alcanzar esa altura. Los 3 puntos de observación tenían línea de visión directa a los potreros donde el ganado había sido atacado. Tenían también línea de visión directa a la casa del rancho y al área donde Montaño había hecho sus rondas nocturnas. Don Asiano se quedó parado en el tercero de los puntos de observación, mirando hacia su rancho desde la perspectiva de lo que había estado mirándolo desde ahí durante semanas. Y entendió algo que cambió completamente su comprensión del problema. No estaba tratando con un predador que atacaba cuando encontraba la oportunidad. Estaba tratando con algo que creaba sus propias oportunidades basándose en información que recopilaba sistemáticamente antes de actuar. Lo que había en el monte norte de su rancho no era un cazador. Era un estratega. Don Asiano Fierro Sepúlveda pasó 3 días después de ese descubrimiento sin hacer ningún cambio visible en la operación del rancho. Lo cual era en sí mismo una decisión estratégica aunque sus empleados no lo supieran. No quería producir ningún cambio que pudiera ser observado desde los puntos de observación del Monte Norte y que pudiera informar a lo que lo estaba observando de que su comprensión de la situación había cambiado. Si algo había estado recopilando información sobre el rancho durante semanas, la señal de que él lo sabía era exactamente la información que esa cosa usaría para ajustar su propia estrategia. En esos 3 días, Don Asiano pensó. No de manera abstracta. Con la misma concreción con que pensaba todos los problemas del rancho, identificando qué información tenía, qué información le faltaba. Y qué podía hacer para obtener la información que le faltaba sin revelar en el proceso lo que ya sabía. Lo que tenía era esto, algo con inteligencia suficiente para recopilar información sistemáticamente sobre un objetivo antes de actuar. Algo que había aprendido la rutina de Montaño con suficiente precisión para operar fuera de ella. Algo que había localizado al ganado cuando fue movido a un potrero diferente, lo que significaba que su monitoreo no se limitaba a un área fija sino que seguía al objetivo cuando el objetivo se movía. Y algo que atacaba con una eficiencia que no correspondía a ningún predador ordinario de la región. Lo que le faltaba era la parte más importante, saber qué era lo que eso no había podido observar todavía. ¿Qué parte del rancho y de su manera de habitarlo seguía siendo opaca para lo que lo estaba estudiando? Y la respuesta a esa pregunta, cuando finalmente la encontró en el tercer día de pensarlo, era simple. Lo que eso no había podido observar era exactamente lo que Don Asiano no había hecho todavía, actuar de una manera completamente fuera de su patrón habitual. Estar en un lugar donde no se esperaba que estuviera. Ser parte de la situación de una manera que ninguna observación previa le hubiera indicado que podía hacer. En todos sus años de rancho, Don Asiano había manejado los problemas de predadores desde afuera, instalando sistemas, contratando cazadores, modificando el uso de los potreros. Nunca había puesto su propio cuerpo en el espacio que el predador estaba intentando alcanzar. Eso era lo que iba a cambiar. La implementación de lo que Don Asiano planeó en esos 3 días fue, en términos externos, lo suficientemente similar a sus respuestas anteriores como para no producir ninguna señal obvia de que su estrategia había cambiado fundamentalmente. Movió el ganado una vez más, pero esta vez a un potrero con características específicas que había seleccionado no por su distancia del monte sino por su geometría. Perímetro corto en relación con su área, ángulos de acceso limitados, y una visibilidad desde el interior que le permitía ver los 4 lados del perímetro desde un solo punto central. Instaló un sistema de cuerdas conectadas a latas llenas de piedras pequeñas en los puntos de acceso del perímetro, no para detener nada, sino para producir información sobre desde dónde y a qué hora llegaba cualquier cosa que intentara cruzar. Era un sistema más primitivo que las luces de sensor de movimiento que había instalado antes, pero tenía una ventaja específica que las luces no tenían. No producía ninguna señal visible desde los puntos de observación del monte norte de que el sistema de defensa había cambiado. Y estableció un sistema de presencia nocturna personal en el potrero que no tenía ningún patrón predecible, ninguna hora fija de entrada, ninguna hora fija de salida. Ninguna ruta de patrulla que se repitiera con suficiente consistencia como para ser aprendida y anticipada. Variación deliberada. Diferente cada noche. Sin ninguna lógica disponible para quien lo observara desde afuera porque la lógica existía solo en su cabeza y cambiaba cada vez que la situaba en el contexto de lo que había observado la noche anterior.
No hubo ningún ataque durante 11 días después de implementar ese sistema. Donaciano registró cada uno de esos 11 días en su libreta sin interpretar la ausencia de ataques como éxito. La ausencia de ataques podía significar que su sistema había funcionado. O podía significar que lo que estaba en el Monte Norte estaba tomando su tiempo para observar el nuevo sistema antes de actuar sobre él. En el 11º día, encontró evidencia de que la segunda posibilidad era la correcta. Marcas frescas en el barro del perímetro norte del potrero que correspondían al patrón de huellas que había documentado en el arroyo semanas antes. Cerca de los puntos donde las cuerdas de las latas cruzaban los ángulos de acceso. No había habido sonido de latas. Las cuerdas habían sido inspeccionadas sin activarlas. Lo que estaba en el Monte Norte había encontrado el nuevo sistema y lo estaba evaluando antes de decidir cómo proceder. Donaciano anotó en la libreta, sistema encontrado. Evaluación en progreso. El periodo de observación antes del siguiente ataque será más corto que el periodo de observación antes del primero. Estimar 3 a 5 días. El ataque llegó al 12º día. La noche del 12º día, Donaciano estaba dentro del potrero. No en el perímetro. Dentro, con el ganado, en el punto central desde el cual podía ver los 4 lados con la misma claridad que la oscuridad de diciembre permitía. No llevaba la linterna encendida. La llevaba en el bolsillo pero apagada, porque la linterna encendida producía información sobre su posición que no quería dar. Llevaba el machete al cinto como siempre. Y llevaba algo que no era un arma ni un sistema de detección sino simplemente la acumulación de 41 años de conocer ese rancho de maneras que ninguna observación externa podía replicar. El conocimiento de exactamente cómo debía sonar ese potrero en esa hora de la noche en esa época del año. Y la capacidad de detectar la diferencia entre ese sonido ordinario y cualquier variación de él que indicara que algo había cambiado. Escuchó las latas a las 2:15 de la madrugada. No todas a la vez. Una primero, en el ángulo noroeste, y después silencio, y después las del ángulo norte directamente. Con un intervalo entre las dos que le dijo que no era el mismo elemento moviéndose en línea recta sino 2 puntos de presión diferentes aplicados casi simultáneamente. 2 cosas, o una sola cosa que se movía entre 2 puntos con una velocidad que no era compatible con ningún animal que en términos de tamaño correspondiera al patrón de las huellas. Donaciano procesó esa información en los segundos que siguieron al sonido de las latas con la misma frialdad analítica con que habría procesado cualquier información nueva sobre el rancho. 2 posibilidades, 2 criaturas coordinando un ataque desde 2 ángulos simultáneos. Que era una complejidad táctica que excedía significativamente lo que él había estado asumiendo sobre lo que enfrentaba. O una sola criatura con una velocidad de movimiento que excedía lo que las huellas sugerían, lo cual implicaba que lo que las huellas no capturaban era exactamente su capacidad de movimiento real. En cualquiera de los 2 casos, la conclusión era la misma, había subestimado otra vez. Y esta vez la subestimación era sobre la dimensión que él menos podía permitirse subestimar dado lo que ya sabía. No huyó. No encendió la linterna y no produjo ningún sonido y no hizo ningún movimiento que no fuera quedarse exactamente donde estaba, en el centro del potrero, completamente quieto. El ganado a su alrededor comenzó el movimiento de concentración hacia el centro que los bovinos hacen cuando sienten que el perímetro de su espacio está siendo comprimido desde afuera. Y Donaciano se encontró rodeado de cuerpos grandes y cálidos que se movían hacia él con esa urgencia animal de buscar el centro del grupo cuando el peligro está en los bordes. Y esperó. Lo que apareció en el perímetro norte del potrero, cuando la oscuridad de diciembre se densificó de la manera específica en que se densifica cuando algo que no debería estar ahí está ahí. Era suficientemente visible en los términos que la noche permitía como para que Donaciano pudiera procesar sus características principales sin necesitar la linterna. Grande. Bípedo en ese momento, aunque las huellas habían sugerido que alternaba. Con una silueta que tenía elementos de canino en el perfil de la cabeza pero que en sus proporciones totales no correspondía a ningún canino que ningún libro de zoología de la región describía. Se había detenido en el perímetro. No había continuado avanzando hacia el interior del potrero. Donaciano entendió de inmediato por qué. Había encontrado algo diferente de lo que esperaba encontrar. En todas las semanas de observación desde los puntos del Monte Norte, lo que había observado era el potrero con el ganado y la ausencia de ningún ser humano visible dentro de él. Esa observación había generado una expectativa, el potrero tenía ganado y no tenía humanos visibles en su interior.
Lo que había encontrado esa noche era el potrero con el ganado y algo que no correspondía a esa expectativa. Don Asiano no podía saber exactamente qué estaba procesando la cosa que estaba en el perímetro de su potrero. Pero sí podía leer lo que su cuerpo decía sobre ese proceso, porque 20 años de trabajar con animales le habían dado la capacidad de leer cuerpos que no hablan. Y lo que ese cuerpo decía era que la evaluación que había iniciado al llegar al perímetro todavía no había producido ninguna conclusión que justificara continuar avanzando. No avanzaba. No retrocedía. Evaluaba. Don Asiano hizo lo mismo que había hecho en los 3 días después de encontrar las huellas, no cambió nada. Siguió exactamente donde estaba, exactamente como estaba, sin producir ninguna señal que agregara información nueva al proceso de evaluación que estaba ocurriendo en el perímetro. La batalla, si era que esa palabra era aplicable a lo que estaba ocurriendo en ese potrero esa noche, no era entre fuerzas físicas. Era entre 2 evaluaciones que corrían simultáneamente, la de lo que estaba en el perímetro intentando determinar si lo que había encontrado en el interior del potrero cambiaba sus planes. Y la de Don Asiano intentando determinar qué información adicional podía extraer de lo que estaba observando mientras durara ese periodo de quietud mutua. La evaluación del perímetro duró, según la estimación de Don Asiano que admitía que el tiempo en esas condiciones no se mide con precisión ordinaria, entre 4 y 7 minutos. Y entonces lo que estaba en el perímetro norte del potrero de Don Asiano Fierro Sepúlveda hizo lo que Don Asiano había identificado como la conclusión correcta en función de la información disponible. Para cualquier evaluador suficientemente honesto. Se retiró. Se fue hacia el monte con esa misma reducción deliberada del sonido que Don Asiano había aprendido a reconocer como su característica de movimiento. Y en el tiempo de 2 o 3 minutos el sonido de su paso en la vegetación se fue diluyendo hasta desaparecer completamente en el silencio del monte norte. El ganado a su alrededor comenzó a dispersarse de vuelta hacia el perímetro con la calma gradual de los animales que han procesado el fin de una amenaza sin que nadie les haya tenido que decir que terminó. Don Asiano encendió la linterna y recorrió el perímetro del potrero verificando cada punto y documentando lo que encontraba. Las cuerdas del ángulo noroeste estaban cortadas limpiamente. No activadas y caídas. Cortadas, de la misma manera en que alguien que ha entendido el sistema lo neutraliza en lugar de activarlo. Las cuerdas del ángulo norte estaban intactas. En el exterior, del lado norte, había huellas nuevas en el barro que correspondían exactamente con el patrón que él había documentado en el arroyo semanas antes. 2 series, una que llegaba al perímetro y se detenía, y otra que se alejaba en dirección al monte. Ninguna que cruzara hacia el interior del potrero. Don Asiano fotografió las huellas, anotó la hora y las condiciones, y caminó de regreso a la casa del rancho. Eran las 3:20 de la madrugada. Hizo café, se sentó en el corredor y escribió en su libreta durante 40 minutos todo lo que había observado esa noche con la mayor precisión disponible. La última línea que escribió antes de cerrar la libreta y ir a dormir era esta: evaluó y decidió que el costo excedía lo disponible. Misma conclusión que yo habría tomado en su lugar con la misma información. Los ataques al ganado del rancho de Don Asiano Fierro Sepúlveda no se repitieron. No esa semana, no ese invierno, no en los 13 años siguientes hasta el momento en que me sentaba con él en el corredor de su rancho escuchando la historia. Eso no significaba que lo que vivía en el monte norte hubiera desaparecido. En los años posteriores a esa noche de diciembre, Don Asiano encontró evidencias ocasionales de su presencia en el monte. Huellas en el arroyo después de lluvias que dejaban el barro en la consistencia correcta, señales de uso de los puntos de observación que ya conocía, y una vez, 3 años después de esa noche. La evidencia clara de que algo había estado en el perímetro del potrero sur del rancho y había dado la vuelta sin cruzar. Esa evidencia, ese dar la vuelta sin cruzar 3 años después, era lo que Don Asiano identificaba como la confirmación más importante de su hipótesis sobre lo que había ocurrido esa noche de diciembre. ¿Cuál era esa hipótesis? Pregunté. Que lo que vivía en mi monte norte no es irracional, dijo Don Asiano. Que toma decisiones basadas en evaluaciones de costo y beneficio de la misma manera en que yo las tomo. Y que la noche en que me encontró en el interior del potrero donde esperaba encontrar solo al ganado, la evaluación que hizo fue la misma que yo habría hecho en su lugar. Que los riesgos de continuar con ese objetivo específico excedían los beneficios disponibles cuando existen otros objetivos en el mismo territorio que no presentan la misma complicación. ¿Y la complicación era usted? La complicación era exactamente yo, dijo. No mis trampas ni mis sistemas.
47 años de conocer ese rancho de una manera que no tiene atajos posibles. Estar en la oscuridad donde no se me esperaba. No producir pánico cuando el pánico habría sido completamente comprensible. Todo eso junto, que ninguna cantidad de semanas de observación desde los puntos del Monte Norte le había dicho que era posible encontrar en el interior de ese potrero. Hizo una pausa. El error fundamental, continuó, fue el mismo que cometí yo con el toro de mi padre a los 19 años, el mismo que cometí con la tormenta a los 34. Evaluó lo que vio y asumió que lo que vio era todo lo que había. No consideró lo que no había podido ver todavía. Y lo que no había podido ver todavía era exactamente lo que más importaba. La tarde que pasé en el rancho de Donaciano Fierro Sepúlveda me dejó con un artículo de ganadería tradicional que nunca terminé de escribir de la manera que había planeado. Y con una conversación que en los años siguientes he pensado más que cualquier otra cosa que haya escuchado en el trabajo de reportera. No porque lo que Donaciano me contó me haya convencido de nada específico sobre la naturaleza de lo que vivía en su Monte Norte. Esa convicción no es mía para tener o no tener basándome en evidencia que no observé directamente, sino porque la estructura de lo que me contó, el análisis que produjo de su propia experiencia y de los errores que cometió y de la lógica que finalmente le funcionó, era del tipo de análisis que resulta útil independientemente del contexto donde uno lo aplique. La última pregunta que le hice antes de subir al carro y emprender el regreso al pueblo fue esta. Si pudiera contarle a la versión de sí mismo que tenía 47 años y estaba enfrentando el invierno de los becerros muertos una sola cosa, ¿qué sería? Donaciano lo consideró durante el tiempo que él le daba a cualquier pregunta que le parecía que merecía consideración real. Le diría que el error que estás a punto de cometer repetidamente durante las siguientes semanas no es un error de valentía ni de inteligencia, dijo. Es un error de información. Estás evaluando una situación con categorías que no son las correctas para esa situación. Y mientras sigas usando las categorías incorrectas vas a seguir produciendo las respuestas incorrectas sin entender por qué no funcionan. ¿Y cómo se encuentra la categoría correcta? Yendo al Monte Norte, dijo. Antes de decidir que ya sabes lo que hay ahí. Se levantó de su silla con ese movimiento de los hombres que han trabajado físicamente toda su vida y que han aprendido a negociar con el cuerpo que ya no es el de los 20 años sin que esa negociación se vea como derrota. La única defensa real contra subestimar, dijo, es tomarse el tiempo de obtener la información que falta antes de actuar sobre la que uno ya tiene. Eso requiere paciencia. Y la paciencia es exactamente lo que uno menos tiene cuando la situación demanda acción. Me extendió la mano. Gracias por venir, dijo. No suelo contar esa historia. Pero a veces uno encuentra a alguien que va a hacer algo útil con ella, y eso hace que valga la pena contarla. Subí al carro y manejé de vuelta hacia el pueblo por el camino de terracería que en buenas condiciones requería casi una hora. Iba pensando en el Monte Norte del rancho de Donaciano, en los puntos de observación que había descrito, en las semanas de información recopilada antes de cualquier acción. En la noche de las latas y en lo que se había detenido en el perímetro del potrero y había evaluado y había decidido que el costo sería lo disponible. Iba pensando también en el hombre de 60 años que me lo había contado con esa calma específica de quien ha procesado algo suficiente tiempo como para haberle encontrado la forma que cabe en palabras. Y pensaba en lo que él mismo había identificado como la lección central de toda la experiencia, que el error más caro que cualquier cosa puede cometer. Predador o ganadero o reportera de 28 años manejando de vuelta al pueblo, es asumir que lo que ve es todo lo que hay.